Me llamo Ernestina, y aunque tengo 83 años, es la primera vez que confieso esto. Durante toda mi vida he albergado secretos tan profundos que ni siquiera en las noches más solitarias me he atrevido a confrontarlos con claridad. Son como animales heridos que se esconden en los recovecos de mi memoria, esperando. A pesar del paso implacable del tiempo, de las arrugas que surcan mi rostro y del continuo fluir de la vida, sabía que algún día esa herida supuraría, que el dolor exigiría ser compartido, y ese día es hoy. No es que anhele revivir el pasado, sino que ya no puedo seguir muriendo en silencio. La historia que les voy a contar no es un cuento de hadas, pero está llena de verdad, y a veces es lo único que nos queda. He vivido sola durante muchos años. Mis hijos, ya adultos, han construido sus propias vidas lejos de mí, cada uno sumido en sus propios sufrimientos y luchas. De vez en cuando me llaman, a veces me visitan, pero desconocen esta parte esencial de mi ser. Para ellos soy solo la abuela que hornea el pan de elote, la que camina encorvada por los años y siempre lleva el rosario en sus manos. Sin embargo, fui mucho más que eso. Fui una niña destrozada por la vida, una que perdió su infancia, sin tener un nombre propio, ni la libertad de negarse. Fui utilizada, entregada, sacrificada, no en un ritual con velas y sangre como en las películas, sino en algo mucho más común, más cruel, más real. Fui ofrecida como prueba de hombría a los varones de mi propia familia, y todos, sin excepción, me mancillaron. Nadie me protegió. Nadie se preocupó por mis sentimientos. Nadie consideró sus actos como un delito, al contrario, lo veían como algo normal, como una forma de forjar el carácter, una tradición silenciosa, conocida por todos. Era parte del mundo de los hombres, y yo fui el instrumento que utilizaron para entrar en él. Recuerdo que la primera vez tenía 6 años. Todavía dormía con una muñeca de trapo, hecha por mi madre con retazos de un vestido viejo. Con frecuencia la peinaba, le creaba cuentos y le hablaba al oído en secreto como si fuera mi hermana. Ella era la única que no me reprendía, la única que parecía prestarme atención. Esa noche mi tío, hermano de mi padre, llegó ebrio como era habitual. Su voz era grave, sus manos, rugosas, y despedía un olor a aguardiente mezclado con sudor que penetraba en mi nariz como un veneno. Me despertó sin decir una palabra, me sacó de la cama y me condujo a la parte trasera de la casa, a un cuarto donde se almacenaban herramientas y sacos de maíz. Me prometió un dulce si no gritaba. No tengo memoria de haber gritado. Solo recuerdo el frío del suelo en mis pies descalzos, el dolor punzante en mi espalda al caer, el peso de su cuerpo sobre mí, y después el silencio. Ese silencio que se adhirió a mi piel durante años, que me atormentaba por dentro y me hacía temblar por las noches. Cuando regresé a mi habitación, la muñeca seguía allí, en su sitio, pero yo, ya no era la misma. Mi madre, al notar mis ojos enrojecidos, me interrogó sobre la causa, a lo que respondí que me dolía el estómago. Sin decir palabra, me preparó una taza de té y se retiró a dormir nuevamente como si ya conociera la verdad. Sospecho que todas las mujeres de la casa, incluidas mis tías y abuelas, estaban al tanto de lo que sucedía, porque el sufrimiento continuó. Después comenzaron las visitas de los primos, los hermanos mayores y hasta los amigos de la familia que ayudaban en la parcela. Hubo días en los que me sentía invisible, como si fuera un objeto más en el hogar, pero en otros momentos me convertía en el único foco de atención. Vayan con Ernestina, solían decir algunos hombres entre risas, y yo, aunque nadie me lo explicara explícitamente, entendía perfectamente el significado de esas palabras. Cada vez que escuchaba mi nombre pronunciado con ese tono específico, sentía un temblor incontrolable en mis piernas. En la escuela mi concentración se veía afectada, me acusaban de ser distraída y lenta. La maestra insistía en que necesitaba más disciplina. Mi único anhelo era que el día terminara pronto para regresar a casa y rezar para que ese día no me tocara, pero a veces irremediablemente sí me tocaba. A veces era uno, a veces eran dos, y el terror me invadía. Y la orden, siempre la misma, se repetía constantemente: no reveles nada,
guarda silencio, porque si te atreves a hablar, la situación empeorará, porque si muestras tu dolor, nadie te creerá, porque eres una niña y las niñas no poseen entendimiento. Lo más desgarrador era que una parte de mí, con el tiempo, comenzó a internalizar esa idea, a creer que tal vez tenían razón, que la culpa residía en mí, que algo en mi ser había provocado todo ese sufrimiento. Me desconcertaba la ausencia de defensa por parte de mi madre. La veía en ocasiones, sumida en un llanto silencioso, con la mirada fija en el fuego de la cocina, removiendo los frijoles con desesperación, como si esa fuera la única actividad que le quedaba. Recuerdo con nitidez un día, tendría alrededor de 9 años. Uno de mis primos me había encerrado en el gallinero, dejando marcas en mis piernas. Esa noche, al desnudarme para dormir, mi madre me observó detenidamente solo por unos instantes. Luego inclinó la cabeza y pronunció esas palabras que resonarían en mi memoria por décadas, como una sentencia: mejor así que no molesten a las otras. Así, quebrada, mancillada, utilizada. A veces me pregunto si ella, en algún momento de su vida, también sufrió abusos, si le ordenaron callar, resignarse, asumir que lo que vivía era normal. En mi familia, crecí rodeada de mujeres melancólicas, de rostros que rara vez sonreían, de voces que se limitaban a lo estrictamente necesario, de miradas esquivas hacia los hombres. Tal vez todas compartíamos la misma cicatriz, aunque cada una la ocultaba a su manera. Durante mucho tiempo creí ser la única con esta experiencia, pero ahora, en esta época en que las mujeres alzan la voz, he comprendido que no es así. Somos miles, millones de nosotras las que fuimos manipuladas, silenciadas, desechadas. Y esto me llena de ira, porque nos convencieron de que éramos insignificantes, de que nuestra opinión no importaba, de que nuestros cuerpos eran territorios abiertos a la invasión sin consentimiento. Pero yo ya no deseo guardar silencio, no quiero llevarme esta historia a la tumba, como lo hicieron mis tías, mis abuelas y las mujeres que vivían a nuestro alrededor. Deseo que el mundo entero conozca la verdad, que esto sucedió, que fue real, que me destrozaron, y que a pesar de ello, sigo aquí, que sobreviví. Mi voz, aunque aún tiemble, puede gritar. A menudo visualizo a la muñeca de trapo que dormía a mi lado, la única testigo muda de aquellos días. Pienso en cuanto anhelé una mano que me abrazara, unos ojos que me miraran con cariño, una boca que dijera: esto no está bien. Pero no la tuve. Nadie me defendió, nadie me rescató. Por eso hablo ahora, porque quizás allá afuera haya una niña que sí pueda ser salvada, que sí pueda ser escuchada. Si esta historia sirve para que al menos una de ellas encuentre fuerza, entonces todo este sufrimiento habrá tenido sentido. Durante años intenté convencerme de que lo sucedido era un episodio anclado en el pasado, algo que si lo ignoraba lo suficiente, acabaría por desvanecerse. Me hice adulta a la carrera, como si, al crecer, pudiera escapar de todo lo que quedó grabado en mi piel. A pesar de mi juventud, decidí casarme con un hombre al que no amaba, motivada por una falsa sensación de seguridad que me prometía. Buscaba escapar de mi familia, tener mi propia casa y una vida diferente. Con tan solo 17 años, ya era esposa, tenía un hogar, la responsabilidad de las tareas domésticas y, paradójicamente, un silencio ensordecedor. Sufrir siendo niña es una cosa, pero arrastrar el dolor en la adultez, comprendiendo que otros habían influido negativamente en mi formación, es algo completamente distinto. Nadie me enseñó a vivir, nadie me mostró lo que era el amor verdadero, por lo que confundía cualquier palabra amable con afecto y cualquier gesto severo con autoridad. Me convertí en mujer sin haber tenido la oportunidad de ser niña, y ese vacío emocional se convirtió en una sombra persistente que me acompañaba. Con el tiempo llegaron los hijos, 4 en total, 2 varones y 2 mujeres. Mi esposo era un hombre rudo, trabajador, pero distante, quien, aunque no recurría a la violencia física o verbal, tampoco me prestaba atención ni me demostraba cariño. Para él, yo era como un objeto más, un mueble que existía para desempeñar una tarea concreta dentro de la casa, sin más valor. Nunca supo nada de mi vida anterior, ni siquiera en los momentos de mayor cercanía. La sola idea de compartir mis secretos me producía náuseas.
Me limité a seguir el ejemplo de mi madre, callar, fingir, seguir adelante. Decidí criar a mis hijos con la firmeza de no repetir el pasado, de protegerlos de la oscuridad, de no permitir que sus vidas fueran destruidas por tradiciones o costumbres. Pero a pesar de todo, seguía sintiendo ese nudo en la garganta, esa rabia silenciada que me atormentaba desde los 6 años. Lo que nunca imaginé fue que mi nieta, con su inocencia, me obligaría a encarar el dolor que había evitado durante tanto tiempo. Ocurrió un día cualquiera, en la cocina. Yo preparaba tortillas mientras ella, con sus 8 años, sus ojos brillantes y su sonrisa fácil, dibujaba con sus lápices de colores en la mesa. Me preguntó si yo, cuando era niña, había tenido muñecas. Asentí. Le dije que sí, que tenía una muñeca de trapo. Luego me preguntó si jugaba mucho y en ese momento, la pregunta me tomó por sorpresa, dejándome sin palabras. Permanecí en silencio por unos segundos, observando el proceso del maíz inflándose sobre el comal, sintiendo como el vapor caliente me quemaba la cara, más incluso que el fuego mismo. Finalmente respondí que no jugaba mucho, que tenía que ayudar en las tareas de la casa. Entonces, interrumpiendo mi tarea de colorear, me dijo con una sencillez que me impactó: yo creo que las niñas deben jugar mucho porque si no se les muere la infancia. Esa frase, pronunciada con tanta inocencia, me hirió profundamente. Se les muere la infancia. La mía no murió, la habían asesinado, y esa tarde esa vocecita infantil, con su aroma a tortilla y a chicle, me obligó a confrontar una realidad que había estado oculta durante décadas. Esa noche, la más larga que he vivido, no pude dormir. Me acosté temprano como era costumbre, pero el sueño no llegaba. Al cerrar los ojos veía a mi nieta correr alegremente por el patio, saltando con la liga, compartiendo risas con sus amigas. Luego la memoria regresaba como una sombra de la niña que fui, sentada en el suelo con las rodillas juntas, los ojos enrojecidos y secos por las lágrimas silenciosas que había derramado, la voz ahogada tras los dientes apretados. Me pregunté qué habría sido de mí si, en aquel entonces, alguien me hubiese dicho que lo que sufría no era normal, que no era mi culpa. Si alguien me hubiese abrazado, si alguna de las mujeres de mi familia, valientemente, hubiera roto con la cadena de silencio y dolor. Pero no ocurrió y durante muchos años, yo tampoco lo hice porque el miedo se hereda, se transmite de generación en generación, como la forma de la nariz o las recetas de cocina. A veces el dolor se convierte en parte de la sangre, una maldición tácita que nadie se atreve a mencionar. Y al día siguiente, al dejar a mi nieta en la escuela, observando a las otras niñas descender de los coches, con sus mochilas floreadas, sus trenzas perfectas y sus risas que inundaban la entrada del colegio, una revelación repentina, visceral, me revolvió el estómago. Al ver a todas esas niñas, una sensación de angustia me invadió, la idea de que alguna de ellas, en secreto, estuviera sufriendo lo mismo que yo, siendo usada, tocada, vulnerada, y que tal vez nadie lo supiera o si lo sabían, preferían ignorarlo. Esa certeza me sumergió en una desesperación que creía olvidada, porque soportar el dolor propio es una cosa, pero imaginar que otra persona está viviendo el mismo infierno sin que puedas hacer nada para evitarlo, es algo completamente diferente. Regresé a casa con cada paso lento y pesado, sintiendo un golpe en el pecho con cada uno. Sentada en el porche con las manos temblorosas y la taza de café a punto de caerse, me dije que ya era hora, que no podía seguir callando, que mi historia no debía quedar enterrada conmigo porque si yo no hablaba, la historia se repetiría. Comprendí que el silencio no protege a nadie, que es el cómplice de todos los horrores, la manta que cubre los abusos, los secretos y las heridas que nunca sanan. A pesar del temblor en mis manos y la opresión en mi garganta, supe que debía actuar. No por mí, pues ya he vivido mi vida, ya sufrí mis heridas y me reconstruí como pude. Lo hago por ellas, por las niñas, por aquellas que aún tienen un futuro por delante, por las que todavía están a tiempo de escapar. Fue la frase casual de mi nieta la que detonó esta necesidad. Ella no pretendía provocar nada, ni siquiera es consciente de lo que desató, pero sus palabras fueron como una chispa que incendió una habitación llena de combustible.
Iluminaron todo aquello que había intentado mantener en secreto. No podía seguir justificando que era algo del pasado, porque el pasado, si se silencia, se convierte en el presente para otros, se repite cambiando nombres, hogares, acentos, pero perpetuándose. Y si no lo revelamos, si no lo denunciamos, si no lo contamos, seguirá sucediendo. Esa noche escribí una carta, sin un destinatario específico, simplemente para plasmar mis palabras. Fui víctima de una prueba de poder, un objeto de abuso. Después de que me tocaron y me lastimaron, todos permanecieron en silencio. Eso escribí, y luego lloré. Lloré con fuerza, como no lo había hecho en años, con sollozos profundos que nacían del alma, como si la niña de 6 años que fui por fin encontrara una manera de expresarse, como si mi voz, después de tanto tiempo, volviera a ser mía. Ahora aquí estoy, sentada frente a esta cámara, frente a ustedes, revelando lo que nunca antes había dicho. Algo cambió en mí, algo se rompió y al mismo tiempo, algo se liberó. Desconozco las consecuencias de esto. No sé si mi familia verá este vídeo y se enojará. No me importa. He callado durante demasiado tiempo. He cargado con una vergüenza que no me pertenecía y ya no quiero hacerlo más. Es hora de abrir las ventanas, de permitir que entre la luz, porque solo así podremos respirar, solo así podremos sanar. Mi infancia estuvo marcada por la suciedad de los patios, el rechinido oxidado de las camas viejas y el olor a grasa rancia de los trapos colgados en la cocina. En el polvoriento pueblo se alzaba la casa donde pasé mi infancia, diferente a todas las demás, sus paredes de adobe, agrietadas por el sol implacable, y sus puertas, que nunca lograban cerrarse por completo, revelaban el paso del tiempo. Un amplio zaguán daba paso a una pieza principal, el dormitorio de mis padres, y a una cocina que también hacía las veces de comedor. Al fondo, en una sola habitación, dormíamos todos los niños, sin importar la edad ni el género, revueltos en un mismo espacio. En mis recuerdos, la casa permanece sumida en una penumbra constante, como si la luz solar nunca hubiera logrado penetrarla por completo. Tal vez fuera la atmósfera opresiva, o tal vez fuera mi propia niñez la que comenzó a desdibujarse desde muy pequeña, viviendo con los ojos entrecerrados y la respiración contenida, como si a mis 6 o 7 años ya intuyera que la supervivencia dependía de minimizar cualquier ruido. Mi padre, un hombre severo que solo rompía el silencio para regañar o golpear, con su bigote espeso y sus pasos firmes y secos que predecían el castigo, olía siempre a una mezcla inconfundible de sudor, alcohol y tierra. Trabajaba en el campo a veces por días, a veces por semanas, recibiendo pago cuando se presentaba la oportunidad. Cuando el dinero no llegaba, la casa se convertía en un hervidero de voces airadas. Mi madre, en su silencio, no era menos sufrida. Cargaba agua del pozo, preparaba la comida con lo poco que tenía, frotaba la ropa hasta que sus nudillos sangraban, con la mirada hundida, los hombros encorvados y una voz que solo servía para imponer silencio o apurar a los niños. Jamás la vi reír, a lo sumo esbozaba una sonrisa melancólica cuando nos dormíamos y podía escuchar boleros en la radio, canciones que narraban amores inalcanzables. No recuerdo el instante preciso en que me convertí en la prueba, ignoro quién propuso la idea, ni quién la autorizó. Solo tengo la imagen de estar un día entre las piernas de uno de mis primos mayores, con las enaguas levantadas y la boca sellada para reprimir el llanto. Con solo 9 años, ya comprendía que los actos que me infligían eran parte de un juego perverso, aunque yo los percibía como algo inevitable, aceptándolos con resignación y temor. Me llamaban desde la cocina en ocasiones, o me hacían señas cuando todos estaban distraídos. A veces, en medio de la comida familiar, recibía una patada disimulada debajo de la mesa, y entendía perfectamente su significado: después te busco. Los hombres de mi familia, primos, hermanos mayores y tíos jóvenes, se turnaban. Era un secreto a voces, las mujeres lo sabían, las madres lo sabían, pero nadie hablaba. Y yo, una niña delgada, con trenzas apretadas y rodillas sucias, aprendí a no cuestionar, a no llorar en voz alta, a no oponerme. Era común escuchar a una mujer de mi familia, con una risa forzada y amarga, decir:
los hombres son así, ni modo, como si repitieran una plegaria, intentando convencerse de que esa era la única realidad posible. En ese ambiente la complicidad se construía con silencios que lo decían todo y suspiros que revelaban secretos, entrelazada con regaños que enmascaraban verdades y consejos que sonaban más a advertencias. Recuerdo vívidamente a mi tía, la hermana menor de mi madre, quien un día me encontró llorando a escondidas detrás del corral, me observó con una mirada carente de sorpresa, como si anticipara mi llanto. Con la frialdad de la costumbre limpió mis lágrimas con un trapo mugriento y sentenció: mejor que sea contigo, que ya estás acostumbrada. Esa frase simple y directa me hirió profundamente. Me sentí reducida a un objeto desgastado, una cosa ya utilizada, a la que se le podía seguir exigiendo porque ya estaba rota. No hubo un abrazo ni preguntas, solo un gesto superficial al alisar mi cabello, dejándome sola con la certeza de que en esa familia, mi sufrimiento era un hecho cotidiano, algo tan común que nadie se preocupaba por él. Las noches, con su oscuridad y soledad, eran el momento más difícil de soportar. Cada vez que anunciaban visitas, mi cuerpo se paralizaba de terror, no por la oscuridad que se apoderaba de la casa, sino por la angustia de que alguno de ellos, fuera un primo o un vecino, se escabullera furtivamente a la habitación donde dormíamos y me arrastrara de nuevo al fondo del patio, a ese rincón oculto entre herramientas, costales viejos y la humillación. Allí no solo me sometían a tocamientos, sino que me dirigían palabras obscenas que yo no comprendía, un lenguaje sucio que luego repetían entre risas, imitando a los hombres mientras bebían cerveza tras la barda al caer la tarde. Una vez, uno de ellos me culpó argumentando que tenía la responsabilidad de acceder a sus deseos, pues si no lo hacía, buscarían a otra muchacha y las consecuencias serían aún peores. Me convirtieron en un objeto, un experimento en carne vulnerable y nadie, absolutamente nadie, alzó la voz en mi defensa. Empecé a enfermar con frecuencia. Sufría dolores de estómago, fiebre y hemorragias inexplicables. La comadrona del pueblo, con su sabiduría limitada, achacaba mis males al inicio de mis cambios propios de la adolescencia. Pero yo, en mi interior, sabía que la verdadera causa era otra. Mi cuerpo, con su dolor silencioso, pedía auxilio de maneras que mi voz, paralizada por el miedo, no podía expresar. Los síntomas, como siempre, se ahogaban en tés calmantes, rezos repetidos y un silencio sepulcral. Nadie me llevó al médico, nadie se preocupó por las pesadillas que atormentaban mis noches, por la enuresis que me avergonzaba, ni por el pavor que me invadía ante la cercanía de ciertos hombres. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa, una presencia incómoda, un estorbo que no podía desaparecer. Lo más doloroso fue comprender que mi madre, en su fuero interno, conocía la verdad. No me lo había dicho, pero vi la ira en sus ojos cuando la tocaban, la escuché discutir en secreto con mi tía, y la encontré una noche devastada, con un rosario en la mano, rogando a Dios. Y aún así, no hizo nada. No me protegió, no me abrazó, no me sacó de ese infierno. Quizás ella también estaba rota, tal vez ya no creía en la posibilidad de un futuro diferente. Quizás su silencio era su única forma de sobrevivir al horror. Su silencio o el de mi madre, me hería más profundamente que los golpes que recibía de otros. Yo esperaba de ella, más que de nadie, protección y amor, anhelaba que fuera ella quien detuviera el sufrimiento, que fuera la única en decir basta, pero nunca lo hizo. Un día, mientras lavaba ropa en el río, una vecina se acercó y, con una mirada compasiva, me dijo: «Tienes los ojos tristes, niña. Eso no es bueno». Ante esas palabras, no supe qué responder. Le sonreí forzadamente con los labios apretados, mientras continuaba restregando las sábanas contra la piedra. Nadie más nunca me había hecho una observación similar, nadie más se había preocupado por mi bienestar. Esa simple frase, sin embargo, fue la primera semilla que plantó en mí la idea de que algo no andaba bien, de que mi vida no era como debía ser. Pero esa semilla tardaría años en germinar, porque para entonces ya me habían arrebatado el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, a tener intimidad y a confiar en los adultos.
Me habían quitado la alegría de jugar, de correr sin miedo y de dormir tranquilamente, transformándome en una persona desconfiada, silenciosa y sumisa. En la infancia aprendí a descifrar las miradas anticipando la intención que escondían, a protegerme de las manos que se alzaban amenazantes y a distinguir los sonidos nocturnos que anunciaban el peligro. Mi existencia se convirtió en una constante lucha por sobrevivir, no experimentaba la vida, sino que me defendía instintivamente, no me desarrollaba, sino que me ocultaba. Mi niñez fue una sucesión de abusos constantes, marcada por el silencio cómplice de la familia, por la sumisión de las mujeres y la impunidad de los hombres. Mi cuerpo se transformó en el blanco de prácticas crueles e indecibles. Lo más desgarrador fue que nadie reconoció esto como un delito. Para ellos yo era solo una presencia, una que ya sabía, una que no se quejaba, la afortunada que evitaba que la maltrataran a otra. Dejaron de verme como una niña para considerarme algo desechable, algo para usar y olvidar. Ahora, al revivir estos recuerdos, siento que una parte de mí permanece allí, en esa casa empolvada, descalza, con la mirada perdida, esperando que alguien me llame por mi verdadero nombre, no por los apodos de la valiente, la que aguanta, o la calladita. Me llamo Ernestina y como cualquier niña, anhelaba jugar, recibir cariño y ser tratada con respeto. Sin embargo, en lugar de eso fui utilizada, y todos los que me rodeaban, simplemente lo permitieron. No fue un incidente aislado, ni perpetrado por una sola persona, ni una pesadilla que se desvanece con el despertar. Lo mío fue una serie continua de abusos que se prolongaron durante años, alimentada por el silencio, la falsa normalidad disfrazada de familia, y la complicidad que se esconde tras frases como «así es la vida» o «no te metas». Pero hubo un día, uno solo, en el que por primera vez comprendí con absoluta claridad que mi vida no era normal, que lo que me sucedía no era un castigo divino ni un juego de hombres, sino una monstruosa deformación de lo que debería haber sido mi infancia. Aunque en ese momento no tenía las palabras para expresarlo, algo en mi interior se rompió, algo diferente, y ese fue el inicio de mi despertar. Tenía 12 años cuando la hermana de mi madre, la tía Beatriz, proveniente de la ciudad, vino a quedarse con nosotros durante unas semanas, una mujer completamente diferente a lo que yo conocía. Llevaba faldas de corte recto, calzado cerrado y blusas abotonadas. Desprendía un aroma a colonia y conversaba sobre temas que me resultaban ajenos, fábricas, huelgas y médicos que se negaban a atender a mujeres de escasos recursos, pero por encima de todo, poseía una mirada penetrante, de esas que te obligaban a bajar la vista y a mentir, aunque al mismo tiempo, te hacía sentir observada, verdaderamente vista. Desde su llegada, algo se transformó en el hogar, mi madre hablaba un poco más, reía en voz baja y, en ocasiones, se dedicaba a cocinar con mayor entusiasmo. Yo, como era habitual, la observaba desde la penumbra, sin atreverme a aproximarme demasiado. Una tarde, mientras lavábamos la ropa en el patio, mi tía me llamó para que le ayudara a doblar las sábanas. Con la cabeza gacha y enmudecida, me hallaba en silencio cuando me inquirió, ¿quién te hizo eso en la pierna? Me quedé petrificada. Tenía un hematoma producto de un golpe propinado por uno de mis primos 2 noches atrás. No supe qué responder y le inventé una caída. Ella, sin interrumpirme, me observó en silencio. Ella no me contradijo ni me reprendió, simplemente dijo, no eres la primera niña a la que le hacen daño, y no serás la última si nadie habla. Fue la primera vez que alguien utilizó la palabra daño para referirse a lo que me hacían. Hasta ese momento lo que vivía no tenía nombre, era algo sucio, inevitable. Escuchar a una mujer adulta nombrarlo así, me hizo temblar. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y lloré desconsoladamente empapando la almohada, no por la reprimenda, sino porque finalmente alguien había puesto palabras a mi sufrimiento. Esa noche permanecí despierta, observando el techo de madera y escuchando el canto de los grillos en el patio, recordando las veces que me habían usado, los dedos sucios recorriendo mi cuerpo como si fuera un objeto, las palabras obscenas susurradas al oído, y las miradas llenas de morbo y arrogancia, como si supieran que nadie los detendría.
Mientras caminaba por la calle, la imagen de mi madre, ensimismada en su silencio habitual, invadía mis pensamientos. También recordaba a mis hermanos, que fingían no percatarse de nada, y a mi abuela, sumida en rezos repetitivos e inútiles, intentando curarlo todo con agua bendita y remedios caseros, pero sin ofrecer nunca un ápice de justicia para mí. Por primera vez una pregunta surgió en mi mente: ¿y si la culpa no es mía? ¿Y si no tengo que soportar más esta situación? Al día siguiente, después de regresar del molino, pasé frente a la escuela. Me detuve a observar a los niños jugar durante el recreo. Una niña con largas trenzas empujó a un compañero, provocando su caída, y todos, incluida ella, rieron. Esa simple escena me pareció algo completamente ajeno. Yo no recordaba haber reído así, con esa espontaneidad. No recordaba haber corrido libremente. Tampoco recordaba haber recibido un empujón amistoso para jugar. En cambio, solo recordaba empujones para encerrarme en lugares oscuros y obligarme a guardar silencio. Una profunda tristeza, como una pesada piedra en el pecho, me invadió y entendí con dolorosa claridad que mi infancia había sido diferente, que me la habían robado, y que nadie parecía dispuesto a devolvérmela. No fue un momento de iluminación gloriosa, sino una dolorosa constatación. No me levanté furiosa ni exclamé «basta», como en las películas dramáticas. En cambio, una tristeza profunda y pesada se fue apoderando lentamente de mi cuerpo. Ese mismo día, al volver a casa, empecé a verlo todo diferente. Miraba a mi madre, ya no solo como una mujer derrotada, sino como alguien que había elegido no ver. Observaba a mis primos con distancia, escuchando sus risas masculinas, llenas de una arrogancia que me hervía la sangre. Comencé a sentir una rabia silenciosa, seca, que no se manifestaba en gritos, pero que me impedía seguir permitiendo que todo me resbalara. Gradualmente me distancié de ellos. Dejé de mirarlos a los ojos y de obedecer sin cuestionar. Un día, cuando uno de ellos intentó llevarme al patio trasero, lo empujé. Me golpeó, dejándome un moretón en el brazo, pero no lloré, solo lo miré con odio. Se asustó y me preguntó «¿Qué te pasa?». No respondí. Me di la vuelta y me marché. No me volvió a tocar. Desde ese momento, la sola idea de quedarme a solas con ellos me aterraba. Busqué desesperadamente cualquier excusa para alejarme, me ofrecía para ir a comprar al mercado, me ofrecía para ayudar en la cocina, me ofrecía para acompañar a los niños más pequeños. Cualquier tarea era mejor que estar encerrada en una habitación. Comencé a vigilar, a proteger. Me preocupé por mis hermanas, por mis primas más jóvenes, convirtiéndome en una especie de sombra protectora. No podía hablar, no podía defenderme verbalmente, pero podía evitar. Y esa fue mi forma de resistencia, evitar a toda costa estar a solas con ellos. Un día, escuché a mi madre discutiendo con mi tía. Mi madre se quejaba de mi comportamiento, decía que me había vuelto respondona, que ya no obedecía como antes, que tenía ideas extrañas. Mi tía, en respuesta, le dijo que prefería una hija que peleara a una hija destruida. Me escondí detrás de la puerta, y las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Por primera vez, alguien había expresado lo que yo sentía, era una hija rota. Y por primera vez, alguien parecía creer que valía la pena repararme. Esa noche mi madre no me dirigió la palabra, simplemente dejó la comida en la mesa, pero me miró. Una mirada larga, llena de tristeza y de miedo. No estaba segura de si me entendió, ni si me perdonó por iniciar este cambio, pero yo no podía seguir siendo la misma persona. Fue entonces cuando me di cuenta de que no quería vivir así toda la vida, no quería acabar convertida en una de esas mujeres que envejecen con el ceño fruncido y el alma marchita. Anhelaba algo diferente aunque no supiera qué era, ni cómo conseguirlo, pero sabía que el sufrimiento no podía ser mi único legado. Comencé a soñar con marcharme del pueblo, con encontrar un trabajo diferente, con casarme con alguien que no fuera de mi familia. Soñaba con una casa propia, con una habitación donde nadie pudiera entrar sin mi consentimiento.
Empecé a soñar y eso, en sí mismo, ya era una forma de romper las cadenas. Mi transformación fue lenta, dolorosa, con frecuentes retrocesos. No me convertí en una mujer liberada de la noche a la mañana. Sin embargo, después de esa conversación, de la visita de mi tía, de aquella frase que pronuncié frente al lavadero, comprendí que mi experiencia no era común, que yo no era responsable de lo que sucedía, que lo que me hacían tenía un nombre y que el silencio era la herramienta más efectiva que ellos utilizaban. Por eso hoy levanto mi voz, que conozco las consecuencias de no hablar, de ocultar la verdad, y entiendo lo difícil que es enfrentar la realidad. Y porque si yo, aunque tarde, logré hacerlo, quizás alguien más pueda hacerlo a tiempo. Ese despertar lento, esa claridad que se abría paso como una fisura en medio de la devastación, no fue suficiente para evitar todo lo que aún estaba por venir. Una cosa es ser consciente del horror y otra muy diferente es tener la capacidad de escapar de él. Yo era solo una adolescente. Aún vivía en la misma casa donde me habían dañado tantas veces, rodeada de las mismas personas que me veían sin realmente verme, de las mismas manos que años atrás habían dejado su huella en mi piel y en mi alma. A pesar de que mi cuerpo se defendía de esa constante amenaza y mi espíritu anhelaba liberarse, la vida aún no me concedía la posibilidad de escapar. Sin un lugar seguro, sin recursos económicos y sin poder alzar mi voz en un mundo que silenciaba a las niñas, me vi obligada a continuar en esa situación. Pese a conocer la verdad, debía seguir conviviendo con ellos, aparentando normalidad, sonriendo en las reuniones familiares, evitando los rincones sombríos y elaborando estrategias para no estar a solas con ninguno de ellos. Fue entonces cuando cometí el error de confiar, no sé si por inocencia, necesidad o desesperación, pero conocí a Julián, un joven del pueblo cercano, hijo de comerciantes que cada domingo vendían fruta en la plaza. Julián tenía una sonrisa amable, manos limpias y un acento delicado. Me habló con respeto, me preguntó mi nombre sin tocarme y me ofreció una manzana sin pedir nada a cambio. Por primera vez, un hombre me observaba sin la mirada sombría y oscura que solía ver en los ojos de los demás, y me aferré a su presencia con la fuerza de alguien que se aferra a una tabla de salvación en medio del océano. Nos encontrábamos furtivamente e intercambiábamos cartas que yo guardaba celosamente bajo mi almohada. Él me susurraba que era hermosa, que mi mirada irradiaba luz, que deseaba llevarme a vivir con él a un lugar lejano, un refugio donde nadie pudiera lastimarme. Yo le creí, necesitaba creer. En una de nuestras citas detrás de la antigua iglesia, le confié, no todo, pero sí lo suficiente, le revelé que no era como las otras muchachas, que ciertas experiencias me atormentaban, que a veces despertaba temblando. Me abrazó, prometió protegerme y me pidió matrimonio, sin dudarlo acepté. Mi madre no se opuso, sino que suspiró aliviada, como si se hubiera desprendido de una carga pesada. En silencio comenzó a preparar mi ajuar, me dio mantas, platos, una imagen de la Virgen, y me deseó que mi vida con él fuera mejor. La ceremonia de matrimonio fue inexistente, solo firmamos un acta oficial y celebramos con una comida modesta, sin ninguna celebración posterior. Julián me condujo a su hogar. La casa era notablemente más limpia y ordenada que donde yo vivía antes. Los padres de Julián eran personas serias, pero nunca recurrían a la violencia. Durante varios meses sentí que había hallado una oportunidad para escapar de mi situación previa. Dormía plácidamente sin interrupciones ni miedos. Contaba con una habitación individual, un espacio propio. Nadie se atrevía a tocarme sin mi consentimiento. Yo me encargaba de cocinar, barrer y mantener el pequeño negocio que Julián había establecido con la ayuda de su padre. Me sentía productiva, casi contenta, aunque la felicidad, para mujeres como yo, suele ser efímera. Con el paso del tiempo, Julián comenzó a mostrar cambios en su comportamiento. Ya no se expresaba conmigo con la misma amabilidad. Empezó a ejercer control sobre mí. No deseaba que saliera sola de casa. Argumentaba que no confiaba en otros hombres, que le molestaba la forma en que me miraban y que yo debía ser más cautelosa. Después los celos se hicieron presentes, revisaba mis pertenencias, me impedía conversar con ciertos vecinos,
me recordaba mi pasado, insinuando que no podía actuar como una mujer normal. Me acusaba de coquetear con otros hombres. Me repetía constantemente que por mi pasado, no tenía derecho a aspirar a la dignidad. Insistía en que debía sentirme agradecida por ser aceptada, pero ese así, que usaba me hacía más daño que cualquier otra cosa, porque me recordaba el estigma, la etiqueta invisible de la niña abusada, de la mujer marcada que, aunque había escapado de mi hogar, seguía llevando. Después de esas palabras vinieron los gritos, y luego los empujones. Me agarraba del brazo con fuerza, me sacudía violentamente durante nuestras discusiones. Me ordenaba callarme, que no hiciera escándalos. Una noche me abofeteó. Llorando con la voz rota y prometiendo que nunca más ocurriría, me pidió perdón. Sin embargo, sucedió de nuevo, una y otra vez. Y yo, que tanto había luchado para escapar del infierno, comprendí que había entrado en otro, más pulcro, más organizado, pero igualmente despiadado, ya que el maltrato no siempre apesta a sudor ni tiene las manos sucias. A veces se presenta con ropa planchada, palabras amables y gestos que se excusan en nombre del amor. Fue durante ese periodo cuando quedé embarazada. Al enterarme sentí las piernas flojas, no por miedo al bebé, sino por la angustia de traer a un ser al mundo sin haber experimentado yo misma afecto. Consideré escapar, incluso quitarme la vida, pero algo me lo impidió. Tal vez el instinto maternal, la fatiga, o la corazonada de que por fin tenía la oportunidad de transformar mi realidad. Me aferré a esa esperanza y le prometí a mi futuro hijo, fuera niño o niña, que jamás sufriría lo que yo sufrí. Si era niña, la protegería, y si era niño, lo criaría diferente, sin maltrato, sin rencor, sin silencio. El embarazo me fortaleció. Empecé a expresarme más, a responder, a defenderme. Una noche, cuando Julián intentó agredirme, lo confronté. Le advertí que lo denunciaría si me tocaba, que ya no era la misma, que ahora portaba una vida. Me miró con furia y me insultó, pero no me golpeó. A partir de ese día comenzó a temerme, no en exceso, pero lo suficiente como para darme aliento. Mi cuerpo, hasta entonces un territorio de sufrimiento, dejó de ser solo eso. En medio de la tormenta, mi cuerpo se convirtió en un santuario, en una fortaleza. Acariciaba mi vientre, sintiendo cada curva como si fuera una promesa sagrada. Dormía acurrucada junto a él, susurrándole palabras de amor, protección y consuelo. Finalmente llegó el día y nació mi hija, a quien llamé Clara. La razón, porque ella representaba la claridad en la oscuridad que me envolvía. Su llegada al mundo fue ardua, pero cuando la vi respirar, la escuché llorar por primera vez, sentí que algo bueno había brotado de mí. Me aferré a ella con una fuerza casi instintiva, salvaje. No permitía que nadie la tocara sin mi consentimiento. La amamantaba, como si mi leche pudiera purificar el dolor acumulado durante generaciones. Le cantaba canciones de cuna, melodías que nadie me había cantado a mí. Y mientras ella crecía, yo también florecía como mujer, como madre, como superviviente. Sin embargo, el pasado, como una sombra persistente, se negaba a desaparecer, infiltrándose silenciosamente. Lo supe cuando, un día, Clara, con tan solo 5 años, regresó llorando de casa de sus abuelos. Con voz temblorosa relató que su tío la había manoseado, obligándola a sentarse en su regazo, susurrándole palabras incomprensibles. Ante esa desgarradora confesión, sentí que el mundo se fragmentaba, el dolor lacerante, la furia hirviente, la impotencia asfixiante, todo regresó con fuerza, pero esta vez mi silencio se rompió. Grité con todas mis fuerzas, tomé a mi hija en brazos y me marché, abandonando a mi familia, rompiendo con Julián, cortando lazos con todo lo que conocía. Ignoré los insultos, las amenazas, las miradas de reprobación. La soledad no me amedrentó porque por primera vez estaba eligiendo. Elegí ser una verdadera madre, una mujer auténtica, y no repetir el ciclo de sufrimiento. Aunque no supe cómo seguir, lo hice: limpié casas, vendí dulces, cuidé ancianos, durmiendo en un cuarto alquilado,
pero cada noche al observar a Clara dormir, supe que todo valía la pena. Comprendí que en esa niña se gestaba un nuevo legado, uno donde el silencio ya no gobernaría, donde las mujeres crecerían libres de temor. Y por eso estoy aquí compartiendo mi historia, porque aunque la rabia aún me consume, la esperanza también florece en mi interior. A pesar de que el pasado me causó mucho dolor, elegí empezar de nuevo. Esa decisión para muchas mujeres en mi situación, es más que un triunfo, es una completa renovación. Los años transcurrieron rápidamente como fuertes vientos cálidos que azotaban una tierra árida. Clara creció a mi lado, observando mi lucha por sobrevivir y aprendiendo, desde muy joven, el significado de la resistencia. Jamás le oculté la verdad, desde niña supo que su madre había experimentado situaciones difíciles y oscuras, cosas que no se mencionaban abiertamente, ni en los cuentos de hadas, ni en la iglesia. Se lo conté poco a poco con cautela, temiendo asustarla, pero con la firme intención de que conociera sus raíces, su historia familiar y las razones de mi comportamiento, desconfiada, fuerte, callada en ocasiones, vulnerable en otras. Y ella comprendió. Siempre entendió. Nunca me compadeció, sino que me observó con una forma de respeto tácito que por primera vez, me hizo sentir que no solo había sufrido, sino que también había tomado decisiones, había roto con algo del pasado. Sin embargo, el pasado persiste. Algunos días permanece inactivo como un perro anciano que duerme acurrucado en un rincón de mi alma, pero en otros se despierta con violencia, me ataca y me arrastra de nuevo a la miseria. Eso ocurrió cuando mi madre enfermó. Hacía mucho tiempo que no la veía. Después de que me escapé con Clara, apenas intercambiamos unas pocas cartas. Me informaba sobre su salud, sus dolencias y su soledad a través de otros. Nunca me contactó ni se disculpó ni preguntó por su nieta. Pero cuando supe que estaba incapacitada, sin poder moverse y dependiente de otros para todo, sentí que tenía que ir a verla, no por ella, sino por mí, porque sentía la necesidad de mirarla directamente, de comprobar si en su rostro se manifestaba algún signo de arrepentimiento. Después de días de preparación, visualizando el encuentro, imaginando un posible perdón, un abrazo lleno de lágrimas, las palabras que anhelaba oír desde mi infancia, la realidad fue distinta. Al entrar en su casa, el familiar olor a caldo rancio, a humedad y encierro me recibió. La encontré postrada en una cama improvisada en la sala, con las piernas tapadas por una manta y la mirada apagada. Me observó como si fuera una extraña, o tal vez fingiendo serlo. Me senté en silencio junto a ella, informándole de mi visita, asegurándole que Clara y yo estábamos bien. Escuchó sin pronunciar palabra, con la boca ligeramente abierta y una respiración pausada. Finalmente, sin dirigir su mirada hacia mí, murmuró: «Hiciste lo que tenías que hacer». Esas pocas palabras, desprovistas de emoción, resonaron en mí con una fuerza inesperada. No era un perdón, ni una confesión, sino una resignación palpable, un seco reconocimiento, una manera de decir: «Te entiendo», sin decirlo explícitamente. En aquel instante comprendí con claridad que no recibiría de ella, mi propia madre, la reparación que anhelaba. La mujer que había permitido que su hija fuera tratada con desprecio como un objeto usado, jamás me brindaría la sanación que tanto necesitaba. Sin embargo, también me di cuenta de que ya no la precisaba. Abandoné aquella casa con el corazón en llamas, no por la furia, sino por una emoción más profunda, un sentimiento de conclusión, de final definitivo, de certidumbre. Esa mujer, con sus acciones y omisiones, había perdido su influencia sobre mí. Ignoro si lloró tras mi partida, si elevó plegarias por mí. Nunca más supe de ella, hasta que meses después me informaron de su fallecimiento. La noticia no despertó en mí tristeza, sino alivio, como si su muerte hubiera sellado una puerta que nunca debió abrirse. Los años transcurrieron. Clara, mi hija, creció y se convirtió en una mujer fuerte, inteligente y sensible. Estudió enfermería y encontró el amor en una persona digna. Me dio nietos, quienes me revelaron la pureza del amor incondicional. De alguna manera, la vida me recompensó, aunque no por completo,
si lo suficiente por el daño que sufrí. Después de compartir un tiempo con ella, me establecí en una pequeña y sencilla casa, mi refugio personal, donde la entrada estaba sujeta a mi autorización y el silencio era sinónimo de paz, no de peligro. Fue en ese hogar, precisamente, donde di inicio a la escritura de este relato, no motivado por la necesidad de sanar heridas ni por deseos de venganza, sino impulsado por la convicción de que si no narraba lo sucedido, la historia se desvanecería conmigo, y no quería cargar con ese secreto en mi tumba. Anhelaba que el mundo conociera lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que me ocurrió. Un día, Clara y su hija, mi nieta, vinieron a visitarme. Jugaban alegremente en el jardín, a la luz del sol suave, utilizando una vieja cuerda que había conservado. Desde la cocina, mientras preparaba café, escuchaba sus risas. Y de repente, sin una razón aparente, las lágrimas brotaron de mis ojos, no por tristeza, sino por gratitud, por un dolor antiguo que finalmente hallaba un espacio donde reposar en calma. Me senté en la mecedora y las observé a través de la ventana. Recordé todo lo que me arrebataron, cada oportunidad perdida, cada posibilidad truncada por sus acciones. Visualicé la vida que podría haber tenido si no me hubieran lastimado, la niña que fui, privada de juegos inocentes, aprendiendo a ocultarse antes que a disfrutar de la libertad. Pero a pesar de todo comprendí que esa niña, aunque herida, había sobrevivido, que no se había rendido, que no se había convertido en lo que ellos querían. Había conservado la capacidad de amar, de proteger, de crear, y eso, en medio de tanta oscuridad, era un milagro. Esa noche tomé el cuaderno donde durante años había plasmado mi historia. Lo abrí en la última página y escribí: no me vencieron porque no lo lograron. Me dañaron, me utilizaron, intentaron silenciarme, pero no me derrotaron. Y aunque estas palabras no puedan deshacer el pasado, tal vez sirvan para guiar a otra mujer que hoy está sufriendo lo que yo sufrí, para que sepa que no está sola, que no es culpable, que su cuerpo le pertenece y que, aunque parezca imposible, un día todo puede cambiar. A medida que la edad se manifiesta en mi cuerpo y los recuerdos se entrelazan a veces con los sueños, he comprendido que el tiempo no elimina por completo las vivencias, sino que las atenúa. Ya no me despierto sobresaltada y empapada de sudor, ni me sobresalto ante cualquier ruido en el pasillo. El nudo de tristeza que antes me ahogaba, como una espina clavada en la garganta, ya no me impide respirar. Sin embargo, esto no implica que haya olvidado. Nadie olvida. Aprendemos a coexistir con el recuerdo, a integrarlo en nuestro ser como quien acepta una cicatriz. No la exhibimos con vanidad, pero tampoco la ocultamos. La mía reside en cada línea de mi rostro, en la forma en que me siento, en cómo observo a los niños jugar con libertad, en el temblor de mi voz cuando escucho a otra mujer compartir una experiencia similar. He compartido mi historia no por placer en el recuerdo, sino porque la obligación del silencio me ha fatigado. Porque ese silencio que nos fue presentado como una virtud, es en realidad una asfixiante soga. Lo sé porque durante muchos años estuve atada a él. Conocí esta verdad observando a otras mujeres de mi familia, quienes, hasta su último suspiro, lucieron el mismo secreto en sus cuellos. Murieron con los secretos intactos, mirando fijamente al techo con la boca sellada, convertida en una tumba. No quiero ese destino para mí, ni para nadie. Por eso hablé, por eso escribí, por eso grabo estas palabras, a pesar de que a veces la voz me tiembla y necesito hacer pausas para respirar profundo. A menudo me preguntan si he perdonado, si siento compasión por aquellos que me lastimaron. No sé cómo responder porque el perdón para mí no es un acto instantáneo, no es un te perdono, que se pronuncia una vez y queda fijado como una promesa. Más bien, es un proceso, una manera de dejar ir sin olvidar. No he buscado venganza, no he deseado la muerte de nadie, pero tampoco puedo asegurar que he perdonado completamente. Hay cosas que el tiempo no borra. Hay heridas que no sanan, solo se calman un poco. Y no deseo que ellos experimenten el mismo sufrimiento que yo padecí, pero sí necesito que la verdad salga a la luz, que no se mantenga oculta,
que sus nombres, aunque no los mencione, permanezcan grabados en mi memoria, porque el daño que me infligieron fue real, y mi dolor también lo fue. Lo que sí he logrado es romper el ciclo de dolor, y para mí, eso es más significativo que cualquier acto de perdón. He criado a mi hija con libertad, brindándole amor y comunicándome con ella a través de palabras. Le enseñé a expresarse, a decir, no, a buscar ayuda, a confiar en sus instintos. Le expliqué que su cuerpo le pertenece, que no debe rendir cuentas a nadie, y que nadie tiene derecho a tocarla sin su consentimiento. Y ella ha replicado ese mismo ejemplo con sus propios hijos. En mi hogar, los secretos ya no se silencian, y las lágrimas ya no se reprimen. Aquí se habla abiertamente, se escucha con atención, y nos damos consuelo mutuamente, y aunque esto no pueda borrar el pasado, ha logrado salvar el futuro. Cuando me siento en el porche al atardecer, observo el sol pintar las paredes con tonos anaranjados y siento una calma que supera todo lo que alguna vez imaginé, no la paz idealizada que se encuentra en los textos religiosos, sino una paz real, imperfecta, reconstruida a partir de fragmentos de sufrimiento y perseverancia. Esta paz que ahora siento no fue un regalo, la forjé con mis propias manos, con cada esfuerzo y cada elección. Me la gané con lucha constante y nadie puede arrebatármela. Al mirar atrás, ya no veo solo a la niña maltratada, ni a la joven destrozada, ni a la mujer que huyó para protegerse. Veo a una sobreviviente, a una guerrera, a una madre que optó por la vida, a una abuela que a pesar de sus miedos, se atrevió a revelar la verdad. Y aunque en muchas ocasiones me sentí sola, hoy sé que no lo estoy. Al compartir mi historia, descubrí que hay miles de mujeres que también guardaban la suya, mujeres que me han escrito, que han compartido su dolor y sus lágrimas conmigo a través de la pantalla. Esa conexión invisible, ese vínculo profundo que nos une a todos, se ha transformado para mí en una nueva clase de familia. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, la edad avanza inexorablemente, los huesos se resienten, los recuerdos se desvanecen, pero me reconforta la idea de partir ligera, sin la carga emocional que llevé durante años, porque la liberé, la convertí en palabras, la plasmé por escrito. Tal vez en el futuro alguna nieta, alguna joven o alguna mujer que haya sufrido, lea mi historia y comprenda que ella también puede curarse, que no está sola, que su voz es importante y que es posible encontrar la felicidad después del dolor. Si tan solo una mujer encuentra consuelo en estas palabras, entonces todo habrá valido la pena, cada lágrima, cada momento de silencio roto, cada verdad a medias, porque mi historia ya no es solo mía, sino de todas nosotras, es nuestra. M.